Comenzamos aquí la serie de vídeos sobre distancias. Cuando hablamos de distancias estamos hablando de mínimas distancias. Y cuando hablamos de mínimas distancias o distancias en general, tenemos que estar pensando con el concepto que hemos visto ya de perpendicularidad. Vamos a ver la distancia entre dos puntos mediante dos métodos, mediante diferencia de cotas y haciendo un cambio de plano. Veremos distancias entre un punto y una recta, punto y plano, rectas paralelas, recta y plano paralelos entre sí y entre planos paralelos. Y luego veremos tres métodos para la obtención de distancia mínima que existe entre las rectas que se cruzan. Distancia entre dos puntos A y B. Como sabemos, la distancia entre dos puntos es la línea recta, que es el menor recorrido que hay entre dos puntos. Cuando nos dan las proyecciones diédricas de un segmento AB, no vemos en verdadera magnitud ni en su proyección vertical ni en su proyección horizontal. Tenemos que estar pensando que podemos obtener esa verdadera magnitud por este primer método, que es por diferencia de cotas. Si tenemos los puntos A y B del espacio, como estamos viendo ahí, y los unimos mediante un segmento, ese segmento, al proyectarlo tanto horizontalmente como verticalmente, no lo vemos en verdadera magnitud. Y para obtenerla mediante este método, como decimos, pues trazamos por uno de los vértices de ese segmento una recta paralela a la proyección horizontal. Y vemos ahí que se forma un triángulo rectángulo que es recto en el punto A. Ese triángulo rectángulo vemos elementos que son importantes, como es el cateto horizontal, AK, que es paralelo a la proyección horizontal, con lo cual mide lo mismo, y BK, que es la proyección vertical de ese cateto, es la diferencia de cotas entre los puntos A y B. Con lo cual lo que buscamos es esa verdadera magnitud, que es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, y que nos va a permitir obtener la pendiente de ese segmento, que es el ángulo que forma un segmento con el plano horizontal. Ahí lo tenemos. Si estamos hablando del sistema diédrico, ese segmento AB queda definido por sus dos proyecciones, A y B. Lo que vamos a hacer es montar, a partir de la proyección horizontal, dibujar ese triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo hemos dicho que es la proyección horizontal, y calculamos la diferencia de cotas que hay entre esos dos puntos, entre el B y el A, cuya diferencia de cotas es la que vemos ahí. Y montamos el triángulo rectángulo sabiendo que la hipotenusa es ese valor de la verdadera magnitud del segmento A. ¿Qué es lo que hacemos? Que hacemos coincidir ese triángulo rectángulo que hemos montado ahí con la proyección horizontal para no dibujarlo fuera del sistema diédrico. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues trazamos por un extremo, que es el B, una recta perpendicular y llevamos la diferencia de cotas. Unimos esos dos puntos y nos da la verdadera magnitud del segmento AB. Y así obtendremos la pendiente tanto si lo hacemos fuera del sistema diédrico como si lo hacemos ya ahí en las proyecciones diédricas, aprovechando la proyección horizontal. Como espacialmente vemos el segmento AB con sus dos proyecciones. Ahí vemos el triángulo rectángulo que se forma con los elementos, con los catetos que hemos dicho, proyección horizontal y la diferencia de cotas del otro cateto, la hipotenusa, es lo que buscamos. Si viésemos su proyección horizontal, pues sería esa, el triángulo que hemos montado en la proyección horizontal. En proyección vertical, pues ahí el elemento que cogíamos en la proyección vertical es la diferencia de cotas. Este sería el concepto espacialmente.